Buen día chicos, hoy vamos a ver función cuadrática. Una función cuadrática es una función polinómica de grado 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el mayor exponente del polinomio es x elevado a la 2, o sea, x elevado al cuadrado. Su forma, o sea, la forma que va a presentar la función cuadrática es f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. Es esta que tenemos acá. Siendo a distinto de 0. Ahora les voy a explicar por qué a no puede valer nunca 0. Recordemos que a es el coeficiente, o el número, digamos, que va a multiplicar a la variable elevada al cuadrado, o sea, a la x elevada al cuadrado, ¿sí? Bien. Algunos ejemplos de función cuadrática pueden ser los siguientes. F de x es igual a 3 por x al cuadrado más 5x menos 2, o f de x es igual a menos 5x al cuadrado más 4x más 7. Son algunos que se me ocurrieron a mí, ¿sí? O f de x es igual a 1/2 de x al cuadrado más 5 menos 3. Lo que podemos observar acá es que los coeficientes pueden ser valores positivos o negativos. Ven que algunos son positivos, otros negativos. Y que también pueden ser números racionales, ¿sí? Lo que no puede pasar es que a valga 0. Pensemos por qué. Supongamos que a vale 0 acá, o acá, o acá, ¿sí? Si esto es 0, ¿no? 0 por x elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 0. ¿Qué pasa con ese término? Ese término se iría, ¿sí? ¿Y qué me queda? 5x menos 2. ¿Qué faltaría? Faltaría el término cuadrático. Entonces ya no es más una función cuadrática, ¿sí? Bien, hablando de términos, ¿sí? Tenemos que a por x al cuadrado, ¿sí? Lo vamos a llamar término cuadrático. Que a b por x, o sea, al número que esté multiplicando a la x, o sea, la variable que está elevado a la 1, digamos, es el término lineal. Y el numerito que tengamos solo, sí, es el término independiente. Así los vamos a llamar. Bien. Su representación gráfica es una parábola vertical, ¿sí? Acá tenemos dos parábolas, una que abre hacia arriba y otras dos que abren hacia abajo como ejemplo, ¿sí? Y tenemos la fórmula, ¿sí? La ecuación de la función cuadrática. Bien, ¿qué podemos observar ahí? Tenemos vértice y eje de simetría. Si observamos bien, el eje de simetría es toda esta línea punteada, ¿sí? El eje de simetría, ¿qué va a hacer? Es una línea, ¿sí? Perpendicular, ¿sí? Es una línea vertical que va a dividir al gráfico en dos partes iguales. Supongamos esto. Bueno, para ver el eje de simetría, supongamos que tenemos una parábola, yo ahí dibujo una parábola, ¿sí? Mi eje de simetría es esa línea vertical que va a pasar por justo el medio de la parábola. Es lo que va a dividir la parábola en dos partes iguales. Imaginemos que hacemos esto, ¿sí? Si doblamos a la mitad, ¿ven? Ese sería el eje de simetría. Divide la parábola en dos partes iguales. Esta parte, ¿sí? Lo que tenemos acá, que vemos ahí, es lo mismo que esta otra parte, ¿sí? Si quieren lo pueden hacer como hice yo para darse cuenta en una hojita así. El vértice, en el caso de las funciones cuadráticas, ¿sí? Depende si abre hacia arriba, o sea, si abre hacia arriba decimos que la concavidad es positiva, ¿sí? Y si abre hacia abajo decimos que la concavidad es negativa. Eso va a estar relacionado con el valor de A, ¿sí? O sea, si A es mayor a 0 o A es menor a 0. ¿Qué quiere decir? A es mayor a 0, o sea, es un número positivo, y A menor a 0 es un número negativo, digamos, ¿no? Supongamos que tenemos la función cuadrática, f de x es igual a 3x al cuadrado, más 5x menos 2. Bueno, en este caso, el valor de A es 3, o sea, es positivo. Ahí vamos a saber que la parábola va a tener concavidad. La concavidad es positiva, ¿sí? Porque A es mayor a 0. Bien, el siguiente, o sea, cuando A es menor a 0, podría ser f de x es igual a, no sé, menos 5x al cuadrado
más 8x menos 4. Ahí se me complica escribir y tener el celular. Bien. En ese caso, la concavidad va a ser negativa. Bien, entonces en el primer ejemplo, en el de la concavidad positiva, porque A es positivo, el gráfico va a tener esta forma, la parábola va a tener esta forma. Y en el segundo, cuando la concavidad sea negativa, va a tener esta forma. Eso es lo que tienen que recordar ustedes para poder graficar más adelante. Bien, y vuelvo a vértice. Si el vértice va a ser según la forma, o sea, la concavidad de la parábola, va a ser el punto, en este caso mínimo, y en estos otros dos casos el máximo, ¿sí? Bueno, acá arriba tienen lo que les acabo de comentar, que es el eje de simetría, que es el vértice, qué pasa si A es mayor a 0 o si A es menor a 0, ¿sí? Y otra aclaración, ¿qué pasa cuando... A ver, miremos esto. Si dice cuanto mayor sea el valor absoluto de A, es decir, el módulo de A, más juntas estarán las ramas de la parábola, ¿sí? Si están juntitas, es porque el valor absoluto es muy grande. Y si están más abiertas, es porque el valor absoluto es más pequeño, ¿sí? O muy pequeño. Por ejemplo, si comparamos los valores absolutos de esas dos funciones que yo recién escribí, ¿sí? El valor absoluto de 3, que va a ser de la primera, es 3. ¿Sí? Y el valor absoluto de menos 5 es 5. Siempre el valor absoluto o módulo me da positivo, ¿sí? Porque es una distancia. Bien, entonces, si A es muy grande, va a tener las ramas más juntitas, ¿sí? Las ramas van a estar más juntas. Y si A es más chico, van a estar más separadas, que es lo que corresponde a esto. Lo que puedo ver es que acá, entonces, en este gráfico, cuando yo grafique esta función, ¿sí? O sea, la segunda, las ramas van a estar más juntas que cuando grafique, por ejemplo, la primera, ¿sí? Porque el valor absoluto de esta es más grande que este. No sé si pueden entender lo que digo. Chicos, no se entiende algo, igual me preguntan, ¿sí? Bien, ahora tienen otros gráficos donde hay algunas características. Cómo saber cómo va a ser la parábola analizando los coeficientes de la función cuadrática, ¿sí? Otra cosa que les voy a decir antes de pasar a lo de los gráficos es que esta es una función cuadrática en donde podemos ver todos sus componentes, ¿sí? Todos los términos. Bien, eso es una función cuadrática en donde podemos ver todos sus términos, ¿sí? Pero esto también es una función cuadrática, ¿sí? Si tenemos el término cuadrático, podemos considerar como que los otros términos valen 0. O sea, esto es 0x al cuadrado, perdón. Chicos, cuando les di los ejemplos de funciones cuadráticas, me olvidé, esta no era, la hojita la tiré, ¿sí? Pero me olvidé que es acá una x, ¿sí? O sea, no la vi. Recuerden que tiene que tener los tres términos, ¿sí? Cuadrático, lineal, independiente. Bueno, era 0x y esto es 0, ¿sí? O sea, los otros términos valen 0. Otro ejemplo, esto también es una función cuadrática. Ahí nos falta el término lineal, pero tenemos el término cuadrático y el independiente. En el anterior teníamos el término cuadrático y solamente ese término, ¿sí? Y esto no es una función cuadrática porque me falta el término cuadrático, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una función cuadrática si me falta el término independiente, si me falta el término lineal o si me faltan los dos. Pero no puedo tener una función cuadrática si me falta el término cuadrático, ¿se entiende? Bien, ahora sí podemos ver cómo va a ser el gráfico analizando primero de qué forma es la función, ¿sí? Por ejemplo, si es una función que sea y igual a a por x cuadrado, o sea, donde me falta el término lineal y el término independiente, o si tengo una función de la forma x al cuadrado más c, donde me falta el término lineal, o si tengo una función de la forma a por x al cuadrado más b por x, me falta el término independiente, ¿sí? Bien, y tenemos ciertas características. Si la función es de la forma a por x al cuadrado,
Si A es mayor a 0, o sea, si A es positivo, la parábola va hacia arriba, ¿sí? Si A es menor a 0, la parábola va hacia abajo. Eso era lo que les contaba recién. Y si A, el módulo de A está comprendido entre 0 y 1, la parábola se abre. Y si el módulo de A es mayor a 1, la parábola se cierra. Con que sepamos las dos anteriores me basta igual, no se hagan problema. Bien. En el siguiente, las funciones de la forma y igual a x al cuadrado más c, si el valor de c, o sea, el término independiente, es mayor a 0, la gráfica se desplaza hacia arriba, ¿sí? Y si c, y acá lo van a corregir como lo corregí yo recién, si c es menor a 0, o sea, si c es negativo, ¿sí? La gráfica se desplaza hacia abajo. Y acá si ven, sí tengo ejemplos, donde c es mayor a 0, o sea, c es positivo, c va a desplazar hacia arriba, ¿sí? Y donde c es menor a 0, o sea, c es negativo, va hacia abajo. Si lo pueden ver ahí, ven que está más abajo que las otras. Después podemos ver a las de la forma y igual a por x al cuadrado más b por x, ¿sí? Que dice, si a y b tienen el mismo signo, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. O sea, ven que con respecto al eje de coordenadas, se me va la fotocopia, se van un poco para la izquierda, ¿sí? Ven que están como más de este lado. Sí, por ejemplo, puede ser igual a 3x al cuadrado más 5x. Tienen el mismo signo, 3 y 5. O pueden ser ambos nativos. Y en el siguiente, si A y B tienen distinto signo, la gráfica se desplaza hacia la derecha. Y acá tenemos otros ejemplos. Ven que A, por ejemplo, vale 1/2 positivo y B vale -2. Como tienen diferente signo, la gráfica está más desplazada hacia la izquierda. Perdón, hacia la derecha, ¿sí? Ven que va más hacia la derecha. Y en este caso, cuando tienen el mismo signo, va hacia la izquierda. Bien, lo que ustedes tienen que hacer es observar los gráficos, ver si la concavidad es positiva, o sea, si abre hacia arriba, si abre hacia abajo, si está más desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. Y poner cómo serían, de acuerdo a la forma que tiene esa función cuadrática, el valor de los coeficientes. Si es menor a 0, mayor a 0 o igual a 0, ¿sí? Observando lo anterior, ¿sí? Que sería lo de esta hojita. Bueno, nada más chicos, saludos a todos.